al Señor. Estamos ya conectados en todas las redes y en este momento pues vamos a orar. Tenemos algunas peticiones de oración delante de Dios. Si usted quiere poner sus peticiones, puede mandarlas al web de la iglesia, puede inclusive mandarnos un texto al teléfono de mi esposa o el mío, ya lo conocen, pueden inclusive hablarnos por teléfono. Hay muchas formas de mandarnos un correo electrónico. Así que aquí tenemos algunas peticiones que son de diferentes lugares. No importa dónde sea, hermano, la oración del justo puede mucho. Vamos a orar. Padre, buen Dios, te damos las gracias y ponemos delante de ti, Señor, estas peticiones que tenemos de oración. Oramos en primer lugar por nuestra hermana Yolanda Chacón. Sabemos que ella está ya recibiendo un tratamiento en la espalda. Quita todo dolor y toda molestia, Señor, y tú pone tu mano de sanidad sobre ella. Oramos por Rosario Líbano para que se pueda solucionar esa situación familiar. Oramos también por Moisés Guzmán, porque ha pasado por diferentes situaciones difíciles. En medio de esa situación, Señor, yo te pido que él tenga fortaleza. También oramos, Padre, por nuestra hermana Olivia Armenta, por sanidad. Sácala de esa situación. Asimismo a nuestro hermano Gerardo Pacheco también por su pronta recuperación. Oramos por nuestra hermana Telma también por sanidad, Señor. Oramos por nuestro hermano Alfredo Armenta para que tú le des fortaleza, para que tú le des esa paz y tranquilidad en su corazón. Oramos por nuestra hermana Lucy Díaz para que Dios le dé paz en su corazón y pueda resolver la situación en su negocio. Oramos por la familia López, que Dios derrame bendiciones, que se resuelva la situación favorablemente, Señor, para ellos. Te pedimos también por la mamá de nuestra hermana Leti Tapia, porque tú le des inteligencia y sabiduría a la familia Reyes. Y también oramos por José Rosario Salcedo. Sácalo, Señor, de esa situación de drogas. También, Padre Celestial, estamos orando por nuestra iglesia, por ese lugar, Señor, que tú tienes designado para nosotros. Padre, que sea una realidad. Y danos tú los recursos que necesitamos, Padre Celestial, para que podamos cubrir cualquier necesidad en la iglesia. Esa iglesia, Señor, esta iglesia es tuya, Padre. La ponemos en tus manos. Gracias, Señor, por todo. Nos ponemos a esta hora en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a cantar un canto más. Este canto dice que Dios es incomparable. Sí, Señor, tú eres un Dios incomparable. Por eso te cantamos a ti. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno,
Solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en que encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Señor, eres Dios incomparable. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor.
Aleluya. 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 Recibe nuestra adoración, Señor, que llegue hasta el trono de tu gracia, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a pasar a la palabra, hermanos. Y les voy a pedir que busquen en la Escritura el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer ahí el capítulo 5, del versículo 12 al 16. Lucas, capítulo 5, versículo 12 al versículo 16. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios de esta manera en Lucas capítulo 5, versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino él le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Yo te pido que tú hables a cada vida. Y una vez más te pido que no sea yo hablando, sino tú a través de mis labios. Espíritu Santo, manifiéstate con poder en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar estudiando esta porción de la Escritura, mas sin embargo, el análisis es solo del versículo 12, un solo versículo del cual quiero hablar esta noche. Leí toda la porción para que usted tuviese una idea, pero en realidad el versículo 12 es el que me interesa. Yo le he titulado a este mensaje: Hablando sin hablar. Creo que una de las cosas que todos como seres humanos deberíamos hacer es mostrar una actitud que le diga a Dios de alguna forma, sin mencionar palabras, de que Él es un Dios grande, de que Él es un Dios poderoso, de que Él es un Dios incomparable, así como acabamos de cantar. Me llama la atención sobremanera este versículo bíblico, porque hay una actitud ahí de una persona que está enferma, que tenía un problema. Y mire, él no era el único, probablemente había muchos más. Y hoy en día todos tenemos problemas. Aquel que dice yo no tengo problemas es porque o ya va camino al cementerio, ¿verdad? Porque ahí se acaban los problemas, o está mintiendo. Este hombre con su actitud le demostró a Dios, así como cualquier vendedor de cualquier cosa que trata de demostrar la bondad de su producto. Él estaba tratando de mostrarle a Dios algo. Se tiró al suelo, dice la Escritura, y le adoró. Mire qué tremendo. Hay muchos relatos en la Biblia
acerca de diversas sanidades que ocurrieron en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta sanidad en particular es muy singular. Este hombre tenía una enfermedad incurable, la lepra. Ya hemos hablado antes que la lepra tipifica al pecado. El pecado es como esa enfermedad que va acabándose a la persona, lo va carcomiendo por dentro y por fuera. No en balde David, en el Salmo 32:3 escribió: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Este hombre estaba mostrando a través de una actitud, y muchas veces, mire, las actitudes hablan más que las palabras. Este hombre estaba hablando mucho, pero estaba sin hablar. Es como el lenguaje de los mudos, ¿verdad? Yo no sé cómo es el lenguaje de los mudos, pero lo veo y me maravillo cuando veo eso. Es un lenguaje de señas. Hay un dicho del mundo que dice: el tonto a palos y el vivo a señas. Como que nos deja muchas lecciones esta porción de la Escritura, y una de ellas es mostrar una actitud ante el Señor, la cual hable más que 100 palabras. Ahora, esta expresión que aparece en el versículo 12, se postró con el rostro en tierra, muestra muchas cosas, por lo menos 3 que vamos a ver hoy. Número 1, muestra humildad. Leámoslo otra vez. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Estaba muy mal. El cual, viendo a Jesús, dice, se postró con el rostro en tierra. La humillación, mis queridos hermanos, es una virtud. Es tan difícil para el ser humano mostrar esta actitud porque siempre estamos buscando el ser enaltecidos. Siempre el ser humano busca la vanagloria. Entonces la humillación es todo lo contrario. Aquí en este país, como hispanos, creo que esto nos sucede al revés, porque en este país a menudo recibimos humillaciones por nuestro color de piel o por el idioma que hablamos, así de sencillo. Y aún, hermanos, en la iglesia, los hermanos americanos se muestran muchas veces superiores y a veces un poco altaneros con los cristianos hispanos. Esto es algo triste, pero es una realidad aquí en los Estados Unidos. A lo mejor es algo que nosotros tenemos que orar más para que esto cambie, porque es algo que en nuestros países no vemos, porque todos somos de la misma raza, pero aquí nos venimos a encontrar con un montón de cosas. Ahora, humillarse es reconocer que nosotros somos inferiores al otro y ver siempre a la otra persona como superior. Y no me malentienda, esto no significa que usted se va a minimizar o se va a menospreciar a sí mismo. ¿Por qué? Porque usted tiene un gran valor ante Dios. Lo que sí quiero dejarle claro es que para poder entender la humildad y poder practicarla, usted siempre tiene que sentirse inferior al que tiene enfrente. Ahora yo le voy a preguntar algo. ¿Siente usted temor de humillarse? ¿Por qué cree usted que siente eso? A veces pensamos que cuando nos humillamos ante alguien, ese alguien va a aprovecharse de la situación, y es por eso que no lo hacemos. Pero en este caso estamos hablando de Dios. Este hombre reconoció a quien tenía enfrente y dijo:
realmente yo no soy nada ni nadie delante del Dios de los cielos. Él hizo todo lo que nosotros conocemos, la tierra, y nos creó también a nosotros mismos. Hermanos, la humillación abre las puertas de la presencia de Dios en nuestras vidas, así de fácil. Pero fíjense que dice que este hombre se postró rostro en tierra. No solamente se trata de la parte física, también estamos hablando del corazón. Este hombre no solamente estaba postrado físicamente, sino se estaba rindiendo todo, su corazón, sus emociones, su mente, su inteligencia, todo lo puso a los pies de Jesús. Ahora, hay otra cosa que está mostrando esta actitud, y muestra también reconocimiento. Reconocer, mis queridos hermanos, muchas veces nos lleva tiempo. Reconocer quién somos nosotros, reconocer quién es el otro, reconocer quién es Dios, y reconocer que Él es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos es difícil. Reconocer quién es el jefe, quién lleva el mando, quién tiene el control de todas las cosas. El Señor siempre sabe lo que hace. El reconocimiento es importante porque usted simplemente se está rindiendo ante Dios y dice: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Entonces es importante que reconozcamos quién es Jesús. Jesús es Dios mismo, es el Dios verdadero, porque solo en Él hay salvación, sanidad, perdón de pecados. Es el único camino al Padre. Amén. Si no, lea lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro camino, no hay una religión, no hay nada, hermanos. Lo único que existe para llegar al Padre, para llegar a Dios, para poder tener la presencia de Dios en nuestra vida, se llama Jesucristo. Amén. ¿Puede usted reconocer ese señorío de Cristo sobre su vida? Este hombre se tiró rostro en tierra, estaba reconociendo, hermanos, quién era Él. Pero muchas veces tenemos que llegar al punto en el cual estamos ya en la cuneta, estamos en el fondo, estamos en el lodo cenagoso para reconocer a Dios. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿O quieres que Dios tome una situación para que tú le reconozcas? Cuando llegamos a este punto, Dios nos hace más sensibles, hermanos. Cuando nos humillamos delante de Dios y reconocemos quién es Él, nos hace más sensibles a las necesidades de los demás, nos hace más sensibles a ayudar al prójimo. De manera que la humildad y el reconocimiento son importantes. También hay una tercera cosa que muestra esta actitud, y es una muestra de adoración. Mire, esto es una actitud de adoración a Dios. Se postró rostro en tierra. Con esto le estamos diciendo a Dios: tú eres el único, tú eres el suficiente, te amo con todo mi corazón. Le estamos diciendo que Él es el más importante, hermanos, para nuestra vida. Lo que resta viene después de parte de Dios. Dice Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el mandato de la Escritura, que amemos al Señor Jesús
que amemos a Dios de esta manera. Dice, con todo su corazón, con todos sus sentimientos, con toda su alma, con todas sus emociones, con todas sus capacidades y con toda su mente, con inteligencia, pensando bien lo que está haciendo. Ahora, todo esto, mire, lo estaba diciendo este leproso. Se lo estaba diciendo a Jesús con esta actitud. Por eso, mire, las actitudes a veces hablan más que las palabras. Ahora, hay mucho más que aprender aquí. Vamos otra vez al versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y dice, y le rogó. Quiero preguntarle a usted, ¿cuántas veces le ha rogado a Dios? ¿Cuántas veces le ha clamado al Señor? Y fíjense que no le digo le ha orado, sino le ha rogado, porque rogar es un clamor a Dios con todo su corazón, muchas veces con lágrimas en los ojos. Y después de ello viene la petición, y mucho más que petición. Este hombre está pidiendo permiso. Le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Oh my goodness. Es asombrosa, hermanos, la actitud de este leproso que clama, que ruega por ayuda a Dios. ¿Usted cree que Dios se va a negar a hacer algo por usted ante todo lo que acaba de ver? Absolutamente no lo creo. Jesucristo siempre quiere, hermanos. El problema es que nosotros nos llenamos de vanagloria, nos llenamos de soberbia, nos enorgullecemos a nosotros mismos y eso impide que vayamos más allá, así como fue este leproso. Si usted llega con esa actitud, Él no se va a negar. Él va a actuar a favor suyo. Entonces, mire, ahora usted ha descubierto una herramienta poderosa que está en sus manos hoy. Pedirle a Dios que nos conceda lo que queremos, pero de la manera que hizo este hombre, este leproso. Y sabe que recibió la sanidad ahí mismo. Y ya no volvió a ser leproso. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas perfectas. Amén. Y mire, esto es algo importante. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no lo hacemos. Y Dios nos está diciendo hoy, clámame y yo te responderé. Y te haré conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Vamos a orar, hermanos. Padre buen Dios, te doy las gracias. Te doy la gloria y la honra. Gracias por esta palabra. Toca vidas, toca corazones, Señor. Que podamos cambiar nuestras actitudes, Padre Celestial. Te pido que seamos obedientes a ti, Señor. Es lo que tú quieres oír de tu pueblo, de tus hijos. Ahí no dice siquiera si este leproso era un hijo tuyo o alguien del pueblo judío, nada más dice un leproso. Probablemente ni siquiera era judío. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, permítenos a nosotros aprender de este leproso, a tener una actitud de humillación, de reconocimiento, de adoración a ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a cambiar, a ser transformados por tu palabra y por tu mensaje. Gracias, Señor.
Gracias, Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Nos vemos el domingo a las 12. Recuerde que estamos ya teniendo los servicios aquí en la iglesia. También este día viernes, así que no se me quede en la casa, venga. Aquí tenemos suficiente espacio. Estamos usando máscara, guantes, tenemos sanitizer, así que va a estar protegido. Véngase y gócese con nosotros. Que Dios me lo bendiga mucho. Los veo el domingo a las